Llegamos al final de esta conferencia y me gustaría tratar de resumir todo lo que hemos platicado acerca de cómo los cristianos vemos al mundo. No pienso que sea necesario que les reitere todo lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos. Creo que ustedes ya lo saben. Es inevitable. No necesitan más información acerca de lo que esta cultura y el mundo en general promueven. No es necesario mencionar que todo está de cabeza. Así como en el libro de Isaías, capítulo 5, ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vivimos en un mundo invertido, no cabe duda. Pero quiero darles una perspectiva bíblica de lo que realmente está sucediendo. Y la primera cosa que quiero decir es, necesito que entiendan esto. Lo que está sucediendo en nuestro país y en la mayor parte del mundo es un juicio divino. Hagan una nota mental de eso. El presidente de este país no tiene el control. Dios es el que tiene el control. Y el Congreso y el Senado y todas las personas influyentes que ayudan a gobernar este país, ninguno de ellos tiene la última palabra de lo que ocurrirá en nuestra nación o algún otro país del mundo. Así que estamos experimentando el juicio divino de Dios en esta nación. Esto no es algo que estamos esperando o que está cerca. Yo pienso que estamos en medio de este juicio. Quisiera que abrieran sus Biblias al libro de Romanos capítulo 1, y esta es solo una introducción para ustedes. ¿Cómo sabemos cuando una nación está bajo el juicio divino de Dios? ¿O cómo podemos estar seguros? Y la respuesta a eso es que podemos estar seguros y tener la certeza de ello. Permítanme demostrarles cómo. Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Cualquier nación, cualquier asociación de seres humanos que constituyen lo que es una cultura, si ellos se apartan de la verdad con injusticia, recibirán la ira de Dios. La ira de Dios llega de varias formas y siempre es inexorable, inevitable y justa. La ira de Dios que se plantea en Romanos capítulo 1 es la ira del abandono. Esto es algo histórico. En Hechos capítulo 14, la Biblia dice que Dios permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. La historia del mundo y de las naciones que siguen sus propios caminos consecuentemente experimentan la ira del abandono divino. Esto es de lo que habla Romanos capítulo 1, verso 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Verso 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiando la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ellos sustituirán a Dios por cualquier cosa, incluyendo a animales e ídolos de cualquier tipo. Ahora, el verso 24 es la clave. ¿Qué pasa cuando una nación abandona a Dios? Por consiguiente, Dios los entregó. Esto es lo que nos indica el significado de este tipo de ira. Quiero recalcar que esto es algo histórico. Esto no es algo que iba a suceder en el futuro. Aquí está repasando la historia. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando este tipo de ira es desatada, la primera cosa que verán será una revolución sexual. Cuando Dios abandona a una cultura, la verán hundirse en el nivel más bajo de lujuria, impureza y la deshonra de sus cuerpos. La primera cosa que sucede cuando una nación está bajo juicio es una revolución sexual. El verso 25 nos dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén.
si nos regresamos a los años 70 y 80 y hacemos memoria de cuando la revolución sexual comenzó, ese fue el primer paso en el abandono de esta sociedad por Dios. El paso 2 nos lo indica en el verso 26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. Verso 27. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Cuando Dios abandona una nación, la primera cosa que pasa es una revolución sexual, inevitablemente seguida por una revolución homosexual, y pueden encontrar esto descrito en los versículos 26 y 27. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque ya no les pareció bien reconocer a Dios. Estos versículos hacen referencia a la razón por la que esto sucedió. Entonces tenemos que el paso 1 es una revolución sexual, seguido por el paso 2, el cual es una revolución homosexual. Y ahora seguimos con el paso 3, el cual se encuentra en el verso 28. Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Una mente depravada es una mente que no funciona. En algunas Biblias esta palabra es traducida como una mente reprobada, y eso se refleja cuando un hombre piensa que por dentro es una mujer. Es un tipo de locura, y es una locura a tal grado que desafía el sentido común de pensar que gente podría pensar este tipo de cosas. La razón por la que estas personas piensan de esta manera es porque están bajo el juicio divino de Dios. Dios les ha permitido tener una mente reprobada. Así que cuando ustedes ven y escuchan todas estas cosas acerca del movimiento transgénero y que el gobierno quiere hacer leyes para proteger este tipo de identidades, a pesar de saber que esto es una total y absoluta locura, pueden estar seguros de que hemos alcanzado la mente reprobada. La gente no puede pensar razonablemente, lo que significa que no hay manera de volver a la cordura. No hay manera. Y debido a que esto es un juicio divino sobre ellos, Dios no interrumpe el curso de su pensamiento por este camino, el cual lleva a la revolución sexual, una revolución homosexual, hasta el punto de una mente reprobada. Yo recuerdo que me preguntaba, ¿qué significará tener una mente reprobada? Y creo que la respuesta a esa pregunta está frente a nosotros el día de hoy. Es una locura, es algo irracional, es algo ridículo, y sin embargo, es algo que ya forma parte de nuestra cultura, a tal punto que la sociedad y los líderes de gobierno ya están haciendo leyes para proteger a estas personas que están completamente dementes. Esto solamente puede ser parte del juicio divino. Y una vez que las personas alcanzan una mente reprobada, ¿cuáles serán las consecuencias de eso? La respuesta está en el versículo 29. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor y despiadados. Entonces, ¿dónde encontramos todo eso? Eso es lo que ven diariamente en las noticias. Esa es la forma en la que las personas de este mundo viven y actúan. El verso 32 dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Escuchen, tenemos a un presidente que profesa ser un católico romano y que promueve las locuras de una mente reprobada como si esto fuera algo normal. Lo que están viendo en este país es el juicio divino de Dios, así como se menciona en Romanos capítulo 1. Así que tomen nota de esto. No existe ningún grupo de senadores o gente en el Congreso o ninguna otra persona que pueda revertir esto. Este juicio divino es irreversible. Ahora, mientras todo esto sucede, puede que ustedes se pregunten, ¿en dónde quedamos nosotros?
Esperamos que Dios se acuerde de su pueblo y no se deje llevar por este juicio del que hablamos. Y esto me trae a la memoria un libro al final del Viejo Testamento llamado Malaquías, y aquí encontramos una palabra de consuelo. Vamos al libro de Malaquías capítulo 3, verso 16. Así dice la palabra de Dios. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Dios tiene un libro, y en ese libro están escritos los nombres de las personas que le pertenecen a Él, y ninguno de ellos tomará parte del juicio. Porque viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué día es ese? El día en que Cristo regrese a establecer su reino. Llegará el día del juicio y el fuego, pero el Señor sabe quiénes le pertenecen a Él. Así que siéntanse seguros, porque nuestros nombres están escritos en ese libro.